Vamos con un tema importantísimo en nuestra especialidad, que son las fracturas de cadera. Las fracturas de cadera son muy importantes porque son la segunda fractura más frecuente del cuerpo humano después de las fracturas de muñeca, ¿vale? Lo primero que tenemos que saber de fracturas de cadera es que hay dos tipos, hay dos grandes clasificaciones. Las fracturas intracapsulares, es decir, todas aquellas que ocurren de dentro de la cápsula, de zona anatómica de dentro de la cápsula, y por fuera de la cápsula, que serían las fracturas extracapsulares. Y ya solo tenemos que saber los tipos dentro de cada una. ¿Qué fracturas intracapsulares tenemos? Tenemos la fractura subcapital y tenemos la fractura transcervical. ¿Qué fracturas extracapsulares tenemos? Tenemos la fractura basicervical. Cuidado con esto, ¿vale? Que hay gente que se piensa que las fracturas basicervicales son fracturas intracapsulares. Las fracturas basicervicales son fracturas extracapsulares, ¿vale? La base del cuello, fracturas basicervicales, ya está fuera de la cápsula. La fractura pertrocanteria, es decir, en el macizo trocanterio, y si está por debajo del trocánter menor, se considera una fractura subtrocanteria. Fijaos en la posición. Casi todas las fracturas de cadera van a venir en esta posición, que es el miembro inferior acortado y en rotación externa, con la diferencia de que si además la fractura es extracapsular, es decir, basicervical, pertrocanteria o subtrocanteria, se va a apreciar una equimosis, un hematoma en el trocánter mayor. ¿Por qué? Porque si es una fractura intracapsular, ese hematoma se queda contenido en la cápsula, con lo cual yo no lo veo a través de la piel. Esto sí pasa en las fracturas extracapsulares, ¿vale? Y finalmente, ¿cómo las vamos a tratar? Bueno, pues ¿cuál es el problema de las fracturas intracapsulares? Que todo el riego de la cabeza femoral le llega por la zona del cuello, es decir, la cabeza se nutre a través del cuello. Sin embargo, todo lo que hay debajo del cuello está muy bien vascularizado. Por tanto, ¿cuál es el problema de las fracturas intracapsulares? La necrosis, que se me muera la cabeza del fémur, ¿vale? Eso no va a pasar en las fracturas extracapsulares, donde el problema es el movimiento, ¿vale? La movilización, porque está la musculatura glútea tirando de los extremos fractuarios. Así que, partiendo de esto, vamos a hacer nuestro esquema del tratamiento de las fracturas de cadera. ¿Cómo vamos a tratar una fractura de cadera intracapsular? Es decir, una fractura subcapital, por ejemplo. Bueno, hay una serie de clasificaciones, como puede ser la clasificación de Garden, la clasificación de Pauling, pero en fin, a grandes rasgos, ¿cómo vamos a tratar una fractura de cadera intracapsular? Bueno, pues si es una fractura no desplazada, el riesgo de que se necrose la cabeza es bajo, por tanto nosotros ponemos un tornillo canulado, que es la imagen que veis arriba, que es la imagen que estáis viendo arriba, ¿vale? Esos tornillos canulados los ponemos solo cuando son fracturas sin desplazar. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay una fractura subcapital, por ejemplo, desplazada? Pues que el riesgo que tenemos ya de necrosis es mayor, por tanto ponemos una prótesis. ¿Cuál es la excepción? La excepción son los pacientes jóvenes, porque a un paciente joven tú no le puedes poner una prótesis, porque ya sabéis que las prótesis tienen una vida media limitada. Si tú le pones una prótesis a un paciente con 30 años, pues a los 45 le vas a tener que poner otra, a los 60 le vas a tener que poner otra, a los 70 otra, y cada recambio es una cirugía mucho más compleja donde el paciente cada vez va teniendo menos hueso, cada vez los rescates son más complicados. Por tanto, siempre hay que intentar salvar esa cadera. Así que se le ponen de entrada tornillos canulados y ya si hace una necrosis se le pone la prótesis. Así que en resumen, fracturas no desplazadas, tornillos canulados. Fracturas desplazadas, tornillos canulados en jóvenes y prótesis en ancianos. Y las fracturas extracapsulares las podemos dividir en fracturas pertrocanterias y en fracturas subtrocanterias, puesto que las fracturas basicervicales son un poquito más complejas y el tratamiento hay autores que defienden el clavo, hay autores que defienden la placa, incluso hay autores que defienden la prótesis, por tanto ahí no os tenéis que meter, pero sí en la fractura per y en la fractura subtrocanteria. ¿Cómo se tratan? Pues las dos se tratan con osteosíntesis, con un clavo femoral proximal, ¿vale? Por ejemplo, un clavo tipo gamma. Es verdad que las fracturas pertrocanterias se pueden tratar también con lo que se llama un DHS, ¿vale? Un tornillo deslizante de cadera, DHS, Deslizant Hip Screw, que muchas veces se dice que es el tratamiento de elección para las fracturas pertrocanterias de cadera.
Así que en resumen, fracturas extracapsulares, fracturas pertrocanterias y fracturas subtrocanterias. La osteosíntesis es el tratamiento de las dos. Clavo gamma para las dos, pero en las fracturas pertrocanterias también puedo poner un DHS, que insisto, algunos autores dicen que es de primera elección.